la presidenta del Congreso del Estado, a la licenciada Liz Aguilera. Diputada, como siempre, un gustazo saludarle. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Con el gusto de saludarte, de saludar a todos tus radioescuchas y comentarte del trabajo que hemos venido haciendo en el Congreso en el marco de este segundo, más bien el 10º periodo extraordinario del tercer año de ejercicio constitucional que tuvimos el día jueves en el Congreso del Estado. Que por cierto, hay que señalarlo, con esto se cae el tabú de que no trabajan los diputados, porque en este periodo del pasado jueves, o en la sesión del pasado jueves, que estuvo muy interesante el informe del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, la elección de 2 magistrados, pero además, algo que a mí en lo personal me llamó poderosamente la atención, Chihuahua, luego de muchos años, ya cuenta con una ley indígena, luego de que el único avance que había en esta ley indígena por varias legislaturas era tan solo de 7 cuartillas y no avanzaba, y ya tenemos ley indígena, la ley de niños y niñas y también la ley de protección de datos, entre otras que pues salieron en esta legislatura, diputada. Así es, Juan Enrique. En realidad, para mí fue un compromiso que asumí desde que tomé protesta como presidente de la Diputación Permanente, en el sentido de impulsar aquellos ordenamientos que por alguna razón u otra ya se había hecho el esfuerzo de presentar la iniciativa, se había hecho el estudio, el trabajo en comisiones y quedaban pendientes algunas consultas interinstitucionales con sectores, con organizaciones, y que a veces eso es lo que orilla que se vayan quedando en un cajón porque no se le da el último impulso. Tal es el caso de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue una iniciativa que presenté en abril del 2011 y hoy en el 2013 es una realidad, y que se da en el marco también pues de la prioridad en la política de Estado que el gobernador César Duarte ha impreso al tema de la familia, al tema de los menores, al tema de las mujeres, al tema de aquellos grupos que necesitan esa protección, y que es la parte importante para temperar en esta situación que vivimos y que afortunadamente ya estamos sorteando y avanzando, como es el tema de la inseguridad. Y en este sentido, la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes pues ofrece un catálogo, si bien es cierto, elemental, obvio, necesario, y que ya se venía regulando de derechos, pero también se establecen los mecanismos para garantizar esos derechos en cualquier política pública, un consejo que esté vigilando también que se esté salvaguardando en cualquier acción, trámite, estos derechos, el derecho a la identidad, a una vida libre de violencia, el derecho a vivir en familia, eso es muy importante, robustecer y consolidar la parte más importante, como es el núcleo familiar, y la familia como una institución que sea la base de donde parta el desarrollo integral de un menor. Y bueno, esta ley hoy ya es una realidad. Chihuahua era la última entidad que no contaba con una ley de esta naturaleza, y en este sentido pues es una aportación que hace la 63ª legislatura. Está también la ley indígena, que aquí hay que destacar el mérito del diputado Pablo González, que en este sentido pues se dio a la tarea desde el inicio de la legislatura de cubrir todos los ámbitos que se requería para sacar adelante esta ley. Y me refiero a consultas con todos los estándares que se requieren por los criterios internacionales, de que lleguen a todos los rincones, que se haga una debida difusión, que haya traductores, que se recojan las consultas, que se le dé la publicidad necesaria, se conjuntaron los esfuerzos de otras legislaturas, y hoy ya la ley indígena es una realidad, es una aportación, una ley, anhelo de muchas legislaturas anteriores, también de un sector importante aquí en el estado de la población que hay que atender, y que también es una prioridad del desarrollo social de los grupos más vulnerables, y entre ellos están los indígenas. Pues bueno, ahí está también la ley indígena. Tenemos también la ley de archivos y la ley de protección de datos. Estas van a herramientas que vengan a fortalecer lo que es los índices de transparencia en el Estado, necesarios, indispensables para ir avanzando. Son herramientas que estarán a disposición del sector público, cómo manejar archivos, sobre qué criterios, qué instancia los va a regular, cómo se van a proteger y qué clasificaciones se le va a dar. Archivo de resguardo histórico, de trámite,
y archivo de respaldo. Todas estas herramientas es importante conocerlas porque son también los parámetros sobre los cuales se basa la transparencia. Si no tenemos archivos debidamente organizados, la transparencia es muy difícil que podamos poner a disposición de la ciudadanía, puesto que no tenemos organizado este sistema como lo es tan importante un archivo en el sector público. Y la Ley de Protección de Datos Personales, pues bueno, es también ese mecanismo que también es necesario y que también indispensable es la otra cara de la transparencia. Si bien es cierto, debemos de tener la posibilidad de tener acceso a la información, derecho a la información, pero hay esa contraparte, la protección de los datos que tiene el sector público y el privado, de proteger la identidad, la religión, el domicilio, los ingresos de aquellas personas que plasman estos datos en un archivo, ya sea del sector público, del privado, y qué tratamiento, qué mecanismos de defensa de esta protección de datos y qué sanciones a quienes lo proporcionen. Entonces, bueno, es un catálogo muy, muy interesante de estas 4 leyes que se dieron en este periodo extraordinario. Fue un número de 20 asuntos los que se dieron en el extraordinario, entonces se deja patente del interés de redoblar el paso, de hacer ese esfuerzo por parte de la legislatura y no dejar asuntos en el tintero, y es parte de la agenda que se ha venido construyendo y que se ha venido cumpliendo ya en este último año de la legislatura, casi ya en su totalidad. Los diputados están cumpliendo con su trabajo en hacer leyes, y ahí están estas 4 leyes interesantes y de beneficio, pero sin embargo las leyes ya están, hacerlas cumplir, que se apliquen, diputada, ahora es el siguiente paso. Así es, y creo... Porque hay muchas leyes, disculpe, hay muchas leyes, ahí están, pero no se aplican. Así es, que son letra muerta, que se quedan muy bien redactadas y que no tienen aplicación. Y ante esto, bueno, es importante siempre tener la relación con quienes lo van a aplicar. Por ejemplo, en el caso de la ley de archivos y la ley de protección de datos, esta era una prioridad, un interés del Instituto de Transparencia de Chihuahua, de la Secretaría de la Contraloría, porque eran ellos quienes también impulsaron que estos ordenamientos quedaran aprobados porque era una herramienta para ellos. O sea, no se impusieron estas leyes, sino que se hizo un trabajo en equipo sobre quienes de alguna manera inciden en la aplicación de esta ley y en el cumplimiento de esta ley para que otorgaran su aporte, para que expresaran su conformidad, sus observaciones. Ese es parte del compromiso en la construcción de una ley y de la construcción de un proceso legislativo. No llegar y redactar muy interesante y hacer utopías plasmadas en una ley, sino finalmente que quienes la van a aplicar tengan el criterio de en cuánto tiempo se aplica, qué impacto presupuestal tiene, qué dependencias están fortalecidas en personal, la capacitación de ellas, y ese es el compromiso que se asumió al inicio de esta Diputación Permanente. Obviamente, por ejemplo, en el caso de estas 2 leyes en materia de transparencia estuvieron muy involucradas la Consejería Jurídica, la Secretaría de la Contraloría, el Instituto de Transparencia del Estado. En el caso de la ley indígena, pues bueno, la coordinación de la Tarahumara también pues participó activamente. La ley de niños y niños también sería un mecanismo de una consulta ciudadana, de reunirnos en Chihuahua y Juárez con organizaciones de la sociedad civil, con el DIF estatal, con la Procuraduría de la Defensa del Menor, también retomar algunos otros esfuerzos que se vinieron haciendo en otras legislaturas y poder entregar un ordenamiento que contara con el aval de quienes participan en la aplicación de esto. Entonces, ese es el proceso efectivo de la creación de una ley, no imponerlas, no hacer ese análisis comparativo en otras legislaciones y decir, bueno, esta ley suena muy bonito y no hay en Chihuahua y hay que hacerla, sino ver si va a servir, quién la va a aplicar, qué aporte al Estado tiene y si hay las condiciones también burocráticas, de personal, presupuestales para que eso se lleve a cabo. Ese es el trabajo serio que tiene que hacer un legislador. Históricamente, en anteriores legislaturas, y esto pues está a la vista, un gran rezago legislativo. Esta legislatura que ya está en su ocaso, vamos a decir, ya va a terminar, ya próximamente comenzaremos a conocer los nombres de los diversos aspirantes a una curul de los partidos políticos en disputa. Este Congreso del Estado, ¿qué cuentas habrá de entregar en su presidencia, diputada? Pues las cuentas se reflejan que son excelentes, pero el rezago legislativo, ¿cómo anda?
Pues bien, en realidad hemos estado en contacto con los presidentes de las comisiones, dándole seguimiento a la agenda. La agenda se construyó no siendo limitativa, sino enunciativa, en el sentido de poder conjuntar el interés de todas las fracciones para que se plasmara en un documento. Y en esa misma dinámica, las mismas fracciones representadas en el Congreso han sido también la palanca de impulso para seguir trabajando a un paso siempre constante y firme. En este sentido, pues esta construcción de agenda legislativa y el cumplimiento de esta agenda, pues ya vamos en más del 70% y esto nos da pues la tranquilidad de que hemos venido trabajando de una manera sistemática y que al interior de las comisiones siempre se está haciendo ese análisis de cuáles son los aspectos que siguen, no dejar cuerpos normativos ahí olvidados, porque finalmente es un desperdicio, es un esfuerzo que hace un legislador de estudiar, de hacer todo el proceso de investigación, de entregar el documento, presentar la iniciativa en el caso de leyes y que se queden por ahí en un cajón o en un pendiente, pues bueno, es muy lamentable. Y en este sentido, todas las comisiones han venido haciendo un trabajo de agilizar sus reuniones, de ver qué es lo que se queda por ahí pendiente y habrá cuestiones que no podrán llevarse a cabo, buenas intenciones que a lo mejor no encuentran su cristalización o su realización en el tema del ámbito público. Sin embargo, a lo mejor pueden esperar a lo mejor a nuevos tiempos, a otro esquema presupuestal, a otro también esquema de prioridades, porque también hay que entender que una parte es lo que se tiene como agenda legislativa, otra parte es lo que tiene que hacer el gobierno en cuanto a obras de infraestructura, de atención social, y otra es la parte que no podemos controlar, ¿no? Fenómenos climatológicos, cuestiones del índole social, prioridades en seguridad pública, y en todo eso tenemos que hacer un equilibrio. Entonces creo que vamos por buen camino y estamos entregando esas buenas cuentas en este último tercio, ya nos quedan 7 meses, y bueno, estamos tratando de concluir. Que hacer un equilibrio. Entonces creo que vamos por buen camino y estamos entregando esas buenas cuentas en este último tercio, ya nos quedan 7 meses y bueno, estamos tratando de concluir. No, realmente ha sido una gran oportunidad, es un privilegio tener la posibilidad de representar a los chihuahuenses y hacerlo pues de una manera seria, responsable, consistente, y esto creo que le debe de quedar la tranquilidad a los ciudadanos que cuando se pide la oportunidad, y en el caso de tu servidora, pues lo hice con toda la determinación porque había que hacer un trabajo como legisladora pues muy puntual, muy serio, cumplir todo lo que se ofreció, y yo puedo comentarte que a estas alturas nada me queda un compromiso que cumplir de mi tríptico porque lo plasmé, es el tema de los adultos mayores que nos estamos enfocando. Asumí el reto de presentar una ley de niños en el tema de seguridad, de apoyo a las mujeres, que he presentado como unas 10 iniciativas, en el tema también de la Procuraduría Social, que es ya una realidad, en el tema de la discapacidad, en sesiones anteriores ya presenté 2 iniciativas, y hoy me queda un tema pendiente de adultos mayores que estamos trabajando. Entonces queda ese único compromiso y a mí me da satisfacción decirle a la ciudadanía, esta es la oportunidad que te pedí y este es el trabajo que le entrego a los chihuahuenses. Lo tienen ustedes a la presidenta del Congreso del Estado, la diputada Liz Aguilera. Antes de agradecerle, diputada, también preguntarle, ha sido una legislatura muy tranquila, no tan light, pero sí tranquila. Creo que en este sentido se pudo construir hacia el interior de la legislatura un sentido de mucha responsabilidad y poner en prioridad el Estado de Chihuahua, la problemática y también el nivel de compromiso que como legisladores teníamos. Y en este sentido reconocer el esfuerzo del diputado Enrique Serrano y de los demás coordinadores de las fracciones, porque en los temas de seguridad, en los temas de desarrollo social, hemos sido siempre por unanimidad en la conformación del Fideicomiso de Niños y Niñas, en el tema de las reformas en materia penal, en el tema también de lo que son los presupuestos, también hemos ido por unanimidad porque hemos entendido que la ciudadanía es lo que espera, que lo sustancial podamos ir en un acuerdo y en un consenso siempre en beneficio de Chihuahua como Estado y de sus ciudadanos. Siempre también siguiendo esa directriz que ha sido efectiva, ha sido de resultados de nuestro gobernador César Duarte, porque le ha puesto
todas las ganas, toda la energía, toda la determinación, como él en sus discursos lo ha dicho, y no solo en los discursos, lo ha trasladado a los hechos, en el tema de seguridad, en el tema de desarrollo regional, en el tema también de apoyo a la educación. Entonces hemos entendido que haciendo equipo es como vamos a avanzar, independientemente de la ideología que tengamos. La ciudadanía lo ve bien, y a la hora de ellos evaluar en un proceso electoral, pues también evalúan resultados y propuestas. Entonces, pues bueno, uno es el terreno de el quehacer legislativo, y lo entendemos claramente y lo hemos sabido separar. Otro es el terreno político y otro es el terreno de las contiendas electorales. Entonces, eso nos ha permitido trabajar con muy buen ritmo, con mucha tranquilidad, con siempre privilegiando el consenso, y también de la mano de otras fracciones políticas, con el liderazgo del gobernador, y siempre escuchando a la ciudadanía, y eso es importante. Ya que tocó el tema político, diputada, el día de ayer, pues no digamos un numeroso grupo, pero sí un grupo de personas afiliadas al Barzón, sobre todo gente, vamos a decir, clérigos de otro estado de la República, pues desquiciaron ayer aquí en la capital del estado. ¿Qué nos dice al respecto? Chihuahua no necesita este tipo de espectáculos. Pues definitivamente no. Sin embargo, pues se respetan las manifestaciones, pero creo que por parte del gobierno del estado, de las autoridades municipales, del Congreso, siempre ha habido esa apertura para atender la problemática. Hemos tenido nosotros también, hemos recibido, por ejemplo, a los ambulantes ahí en el Congreso del Estado, también a muchos grupos de productores en el tema del campo. Entonces siempre ha habido esa política de puertas abiertas, y en el gobierno del estado tampoco no ha sido la excepción. Creo que se le dio un tratamiento también de mucha prioridad. La Secretaría General de Gobierno, auxiliado por los secretarios del ramo, también estuvieron atentos, y ese también ha sido la instrucción y la política marcada por el gobernador. Tan así es el ejemplo de las audiencias públicas, donde independientemente del giro del ramo y de la inquietud, él se da el tiempo y se da el espacio para atender la petición ciudadana y la inquietud de todos y cada uno que quieran acudir. Entonces creo que no ha habido cerrazón, y los invitamos a que sea por medio del diálogo, por medio de las mesas de negociación, por medio de las mesas de acuerdo y de consenso, donde podamos dirimir que sí, si bien es cierto, Chihuahua tiene muchas necesidades, pero no ha habido omisión, y eso sí me quiero afirmarlo de una manera determinante. No ha habido ni omisión ni indiferencia por parte de ningún poder del Estado, entiéndase el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, en atender el problema del campo, de la seguridad, el problema de las mujeres, el problema de los menores, el problema de tanta área de oportunidad, porque así lo es en un gobierno. Pues si no, no existiría el gobierno como tal. Todos tendríamos la posibilidad de autodirigirnos. Siempre hay alguien que deba liderar estas inquietudes y debe de dirigir también los destinos de una comunidad, y para eso está el gobierno. Entonces, pues bueno, yo los invito a que sea a través de estas mesas de diálogo, en donde se puedan plasmar las inquietudes, porque no debe de haber diferencias. Creo que ha habido la capacidad para sentarlos a una mesa de negociación y de diálogo y poder atender. Tal es el caso del campo, de la seguridad, y el tema también de las mujeres y sus requerimientos. Igualmente, por parte del Congreso del Estado, les reiteramos también esa política de estar atendiendo, porque somos los representantes de los ciudadanos, y ese es parte de nuestro papel: escuchar y transformarlos en peticiones, ser facilitadores y gestores de esas inquietudes ante el pueblo, y ser intermediarios ante el gobierno. ¿Y qué le pareció la inclusión en esos asuntos del campo, de la iglesia, del clero, el obispo Vera, de Camilo Daniel, del Pato Ávila, el día de ayer, con la bandera en todo lo alto? Es interesante, ¿no? Sí, Esto es de interesante. la inclusión de la iglesia en este tipo de asuntos sociales. Así es, y bueno, creo que ellos tendrán sus inquietudes. Nos volvemos a referir al tema por el que Juárez dejó muy bien sentadas las bases, en que los asuntos del Estado deben arreglarlos el Estado, y bueno, creo que ellos habrán de darle cuenta a sus niveles de jerarquía sobre las actividades que están haciendo, pero por parte de nosotros como poder les reiteramos nuestra apertura al diálogo, y creo que se ha trasladado del dicho al hecho,
y que ha estado ahí presente en la atención que el secretario general de Gobierno se ha dado, que en el Congreso les hemos también abierto las puertas del edificio para analizar estos temas, y creo que así es como debemos ir avanzando, siempre privilegiando el orden, la tranquilidad de las personas, y no por el interés de unos de sectores del Estado tengamos que desquiciar, por ejemplo, el centro de la ciudad del tráfico. Creo que nunca ha habido razón como para que se den estas manifestaciones de esta naturaleza. Pero ahí estamos a la disposición de los ciudadanos, que es para lo cual nos eligieron. Diputada, que tenga usted un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Enrique. Agradecerles a Antena